Juan 11, 25 al 27 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Bueno, esta, como ustedes saben, es una charla que el Señor tiene con con una de las hermanas de Lázaro. Y el Señor resalta mucho el propósito de su venida. Pero saben una cosa, hermanos, me llama mucho la atención la sepultura del Señor Jesucristo. Seguramente esta semana usted pasó tiempo leyendo el relato en los evangelios, porque aparecen los 4 evangelios, sobre la sepultura del Señor Jesús. Y a mí me llama mucho la atención, primeramente, el Señor Jesús fue puesto en un sepulcro nuevo y prestado. Según la palabra, José de Arimatea, que era un seguidor de Cristo Jesús, al igual que Nicodemo, él estuvo pendiente de todo lo que estuvo ocurriendo en la crucifixión de nuestro Señor, y se dio cuenta de que el Señor Jesús había muerto, así que preparó todo para llevarse el cuerpo. Pidió permiso a las autoridades, el permiso fue concedido y José de Arimatea se hizo cargo de la sepultura del Señor Jesús. También descubrimos que el cuerpo del Señor fue colocado en ese sepulcro prestado y fue cubierto con una sábana. Fue envuelto prácticamente. Pero además de eso, fue cubierto de especias aromáticas, de las que se acostumbraban cuando alguien fallecía. Dice George McDowell en su estudio que él tiene en su librito Exigencia que exige un veredicto, que al Señor Jesús le pusieron como 50 kilogramos de especies aromáticas, pero que era una mezcla pegajosa. Y George McDowell lo dice porque para los que no creen en la resurrección, que dijeron que el Señor Jesús en realidad no había muerto, sino que estaba desmayado. Y según George McDowell, esta mezcla de especies aromáticas era una pasta muy pesada, pero imagínense 50 kilos. Más o menos los que hemos andado en construcción, el equivalente a un saco de cemento de 50 kilos, que no es nada fácil de levantar, a menos que sea chavo, muy chavo, pero no tanto, vas a batallar. Así que el Señor Jesús tuvo en su cuerpo la pesadez de todo esto. Y otra cosa que me llamó la atención es que a la entrada del sepulcro se colocó una piedra grande y con ella fue sellada con los sellos del gobierno. Y hay quienes dicen que era una piedra
demasiado pesada, que no se podía mover con facilidad. Por eso las mujeres, cuando se iban acercando el primer día de la semana, muy de mañana, dice la Escritura, iban pensando quién les ayudaría a mover la piedra. Estaban pensando que pues sí, ahí estaban los soldados, pero ¿estarían dispuestos a ayudarles? No sabían. Pero pues dice la Escritura que cuando llegaron ahí, la piedra no estaba en su lugar, estaba retirada, prácticamente aventada, fuera de lugar. Los soldados tampoco estaban, todos habían huido despavoridos, porque se había presentado un ángel del Señor que tenía unas vestiduras blanquísimas, más blancas que la nieve, y con un rostro brillante, y dice la Escritura que estaba sentado sobre la piedra. Y los soldados se espantaron y se fueron del lugar. Además ocurrió un terremoto. Como digo, la piedra fue quitada, aventada a muchos metros de distancia donde estaba. Muy difícil que alguien pudiese hacerlo, pero el Señor lo hizo con poder, ¿verdad? Él lo hizo. Y además, pues como dije, se puso una guardia promovida por los religiosos del templo. Fueron ante Pilato y les dijeron: oye, préstanos una guardia, porque han dicho que Jesús va a resucitar y no queremos que los discípulos roben el cuerpo y después digan que habría resucitado. Y Pilato les dice: pues no tengo que prestarles, ustedes tienen una guardia, úsenla. Y la usaron. No se sabe cuántos eran, pero muchos piensan que eran más de 25 soldados, que 4 custodiando la piedra sellada y amarrada con cadenas, y el resto paseándose allí alrededor de la tumba, para que nadie osara acercarse. Pero pues como dijimos y como leímos en la palabra de Dios, para el Señor no fue ningún obstáculo que la tumba fuese abierta. Al Señor le pareció que así era. El Señor envió a su siervo, un ángel, para que hiciera todo lo que iba a suceder desde que la piedra fue quitada hasta que el Señor se aparece en escena en aquel sepulcro. Todo eso, hermanos, habla de una resurrección grandiosa. Habla de una resurrección que tiene que ver con la vida. El Señor Jesús había dicho muchas veces que creer en Él traería vida. Es lo que vimos aquí hace un momento. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa era su promesa. Y aquellos soldados temerosos fueron con la noticia ante los líderes religiosos del templo, contaron todos los detalles, y dice la Escritura que recibieron mucho dinero para que dijesen, y quedó, dice ahí la Escritura, como un dicho, o sea, no como una verdad, sino como un dicho, como un rumor, que el Señor Jesucristo, que el cuerpo del Señor Jesucristo había sido robado. Pero pues esto
no es comprobable, ni siquiera en su época pudo ser comprobable. Hay algunos que dijeron que el Señor Jesús realmente no había resucitado, sino que Él estaba en otra tumba. Pero, hermanos, todo lo que hay ahí, porque la tumba estaba, dice, al pie de donde estuvo la cruz, al pie, casi lo bajaron de la cruz y lo descendieron para colocarlo ya preparado por José de Arimatea y que permaneciera todas esas horas pacientemente esperando el momento. Ahora, hermanos, con la resurrección del Señor Jesús nosotros aprendemos muchas verdades, pero yo quiero solamente destacar 4 en esta mañana. La primera verdad de ella es: Jesús declaró su resurrección y la respaldó con hechos. Puedo añadir que el Señor habló de la resurrección en muchas ocasiones, no una sola vez, sino en muchas ocasiones. Siempre que los discípulos se le acercaban para indagar alguna cosa sobre el futuro de Él, como Mesías, como predicador, como siervo del Señor, y el Señor les decía que no iba a estar con ellos todo el tiempo, que debían de estar listos. No todo el tiempo voy a estar con ustedes, es necesario que yo me vaya. Y hablaba de su muerte, por supuesto, pero también hablaba de su resurrección. Cuando leemos la historia que se desarrolla en el capítulo 11 de Juan, Jesús habló de su propia resurrección. Tanto María como Marta esperaban que el Señor resucitara a su hermano Lázaro. Claro que el Señor Jesús lo hace, ¿no? Sabemos por la Escritura que el Señor Jesús lo hizo. Pero ellas tenían que entender cuál era el propósito de la venida del Señor Jesús. Dice en el versículo 3 del capítulo 11 que las hermanas enviaron por Jesús y le dijeron la siguiente noticia: he aquí, el que amas está enfermo. Jesús supo luego que Lázaro no iba a seguir enfermo. Por el contrario, Él le añadió a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5 dice: amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero el Señor se quedó allá donde estaba 2 días más. Dice el versículo 6. Después de esto le dijo a los discípulos: ahora vamos a Judea. Claro que los discípulos le hacen ver: pero Rabí, te están esperando allá los judíos para apedrearte y vas a ir otra vez. Y el Señor les dice: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él.
Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos no entendían. Dice el resto de los evangelios que una de las razones por qué los discípulos no entendían muchas cosas de las que Jesús les decía, porque no entendían las Escrituras. Y donde vemos un ejemplo de esta falta de entendimiento son en aquellos dos discípulos que no se mencionan nombres, que después de la muerte del Señor Jesús se fueron camino a Emaús. Seguramente eran de aquel rumbo. Y se iban, y todo el camino iban platicando, y no se dieron cuenta que un personaje se acercó a ellos y participó en su charla. Y el Señor se dio cuenta que la gente no entendía, por eso más tarde les dice: no han entendido las Escrituras. Hermanos, lo que nos da sabiduría, dicho sea de paso, para entender todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en nuestra vida, es las Escrituras. Por eso usted tiene que leerlas y estudiarlas, tiene que escudriñarlas. No se acostumbre solamente a leer ciertos capítulos bonitos de la Escritura, y no porque los demás sean feos, sino porque llaman mucho la atención. Cuando yo llegué a esta iglesia por primera vez, me topé con dos personas, una mujer y un hombre, que mencionaron esto que yo les estoy diciendo. Cuando yo les decía: vamos a tener un estudio próximamente sobre Ezequiel, por ejemplo. Oh, cómo me hicieron la guerra para que no tuviera esto. Y cuando supe más o menos quién estaba meneando el agua, como estaba por primera vez, pues tenía la confianza de preguntarles y decirles, y fui con la persona y le dije: hermana, ¿por qué anda diciendo esto? En lugar de apoyarme para que esto salga bien. Y él decía: es que a mí la Escritura me da flojera. Lo único que leo es el Salmo 23 y el Salmo 150. Y el otro hermano también decía que a él le daba sueño cuando leía la Escritura, que por eso solamente se ocupaba en la historia del rey del David, no como rey, sino como joven, cuando venció a Goliat. Y le gustaba mucho el horno de fuego, cuando Daniel y sus amigos fueron echados. Y de ahí nada más. Ya mero que les iba a dar un estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Empezando con todas esas cosas. Pero a veces pensamos, hermano, que solamente esas son las únicas historias que nos debe de interesar aprender. Y no, hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. A mucha gente que me preguntan qué debo de leer en la Biblia, yo siempre les digo: lean el Evangelio de Lucas, un capítulo diario, pidiéndole a Dios sabiduría antes de leerlo y dando gracias a Dios después de leerlo, con la frase: Señor, ábreme los ojos para entender tu voluntad. Y al terminar: gracias, Señor, por enseñarme. Y así, durante un buen tiempo, vas a tener una idea clara de quién es el Señor Jesús, para qué vino y qué relación tiene con tu existencia. No con la iglesia, sino con tu persona. Y cuando ya tienes una idea clara de quién es el Señor Jesús, entonces empieza a leer.
Lee los Salmos, lee el resto de los Evangelios y lee las cartas de Pablo y deja Apocalipsis para el último. Pero esa es una manera. Hermanos, las Escrituras nos hacen sabio. No lo dejemos. Y el Señor Jesús no solamente declaró la resurrección, sino la respaldó con hechos. Hermanos, cuando Él resucitó, ahí está el respaldo de todo lo que Él había mencionado respecto a su resurrección. ¿Y sabe cuál es el respaldo con hechos del Señor Jesús tocante a su vida? Hermanos, la segunda venida. Cuando Cristo Jesús venga a este mundo, ahí estará respaldando con hechos todo lo que dijo y todo lo que sus discípulos mencionaron. El mismísimo apóstol Pablo, ¿cuántas veces habló de la venida de Cristo Jesús? Así que en aquella ocasión, ese respaldo fue que Dios levantó triunfante al Señor Jesucristo. Sus declaraciones quedaron confirmadas. El mismo apóstol Pablo. Por eso es que cuando el Señor Jesús se le aparece, la primera cosa que se le viene a la mente y al corazón es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Después de haber perseguido a Cristo y a la iglesia por tantísimo tiempo, ahora humillado, porque realmente el Señor lo humilló para que entendiera el plan de salvación para su vida. Pablo no tiene palabras más que aquellas que dijeron: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo dijo con tanta convicción y lo dijo con tanta fe que el Señor le dio todos los detalles. Ve a una calle llamada derecha, y ahí un siervo mío estará para orar por ti. Todo esto, hermano, fue por la resurrección del Señor Jesús. Él mismo lo dice, se apareció a los discípulos y por último se me apareció a mí, al más pequeño de todos. Qué gran bendición fue que esto haya ocurrido. Por eso alabamos al Señor. Y ahora pusimos los 4 himnos que hay sobre la resurrección. Hay más, pero estos son los más clásicos. Y lo cantamos con mucho fervor. Vivo me amaba. La segunda cosa, hermanos, que vemos es que creer que Jesucristo murió y resucitó nos da una esperanza. Dice el Nuevo Testamento que se le denomina la esperanza bienaventurada, para decir que no es solamente una acción de esperar, sino más bien esperar y recibir bendición. Por ejemplo, ¿cuántos esperan la segunda venida de Cristo Jesús? Y están realmente convencidos que Cristo va a venir en una fecha que Él tiene dispuesta en su calendario? Pues, hermanos, esa es la esperanza. La bienaventurada es que todos los que creen verán su rostro.
y usted y yo lo veremos. El apóstol Pablo lo decía, miraremos su rostro tal como es. No tenemos ahorita una clara imagen de cómo es el Señor Jesucristo. Las películas nos dan un montón de imágenes. Les he dicho muchas veces que la imagen que me parece a mí más adecuada es la de la película Jesús. Pero no decimos que esa es, tampoco. Pero hermanos, un día lo miraremos tal como Él es, no como los pintores en las distintas épocas de la historia de la humanidad han pintado el rostro de Jesús. Aún en los últimos días se han hecho estudios vía computadora y sacan un rostro muy distinto. Pero aún así, hermanos, tampoco nos atrevemos a decir que ese es el rostro del Señor Jesús. Sin embargo, le miraremos cara a cara. Y hasta dice un canto por ahí, cara a cara, espero verle. Dice una estrofa del himno 358. Vivo por Cristo confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por Él. Es de mi senda, Jesús, guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo mal maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy de mi alma, eterno Rey. Esa es nuestra esperanza. Los escritores de los himnos que entonamos y de muchos otros cantos que entonamos tienen esto en su mente, esa esperanza de un día ver al Señor Jesús. Y lo miraremos tal como Él es. Y esta esperanza, hermanos, es lo que nos mantiene vivos. El mundo se puede caer a 1000 pedazos. O como dice la palabra, caerán 1000 a tu mano y 10,000 a la otra. Pero a ti no llegará. No está diciendo que las enfermedades no nos van a llegar, sino simplemente que no nos harán mella, no destruirán nuestra confianza en Él, no acabarán con la fe depositada en el Señor Jesús. Él nos va a sostener para salir adelante de las miles de situaciones en las que a veces estamos. Si cada uno pudiésemos contar esta mañana las experiencias tenidas en el pasado, hermanos, no terminaríamos la reunión. Seguiríamos la noche y la madrugada y no sé cuántos días, porque cuando Dios hace la obra en el corazón y uno está dispuesto a que Dios la realice, porque hay una obediencia dentro de mí, hay una sensibilidad que el mismo Señor ha producido, que no nos cansamos de decir que Cristo vive y vive para siempre. La tercera cosa que aprendemos: la resurrección de Jesús es garantía de nuestra propia resurrección. En Juan 14:19 leemos: todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis,
porque yo vivo, también vosotros viviréis. ¿Cuántos coros se han sacado de este texto? Y a cual más de agradable al oído para escucharlo y cantarlo. Hay un coro que se repite y uno dice, bueno, se repite, pero hermanos, quien lo escribió sabía lo que estaba haciendo. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, yo sé que yo vivo. Y lo que mencionamos del himno anterior, vivo por Cristo. Y en 1 Corintios 15, 13 y 14 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Dice la Escritura que un día vamos a resucitar. A la segunda venida de Cristo Jesús, dicen Tesalonicenses, que los que ya hayan muerto en Cristo serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los que estemos con Él seremos llevados para estar con Él para siempre. Así que a la segunda venida esperamos este evento. Todos los que han muerto en Cristo Jesús resucitarán para estar con el Señor. Pero los que no tienen a Cristo también resucitarán, pero no para estar con el Señor, sino para estar fuera de Él, en el infierno, que será una situación muy triste. Por eso tenemos que apresurar a los nuestros para que crean, para que escuchen la voz de Dios y entreguen su vida, no solamente el corazón, sino toda su existencia, todo lo que involucra lo que eres. Tan solo para que el nombre del Señor sea glorificado. Y aquí estamos, hermanos, todavía esperando que el Señor venga. Así que si el Señor viniera, vamos a ser transformados, arrebatados para estar con Él para siempre. ¡Qué garantía, eh! Esta la del Señor la ha puesto en nosotros, para que no nos olvidemos. Hermano, Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección. Por eso creemos en Él. Por eso creemos en Él. Y por último, creer en la resurrección de Jesús, experimentaremos el concepto de eternidad de Dios. Hermanos, primeramente, ¿qué significa la eternidad para usted? ¿Qué significa la eternidad? ¿Tiene una explicación para hablarlo sobre qué es la eternidad? Una cosa es cierta: no se puede entender la eternidad si no se acepta la eternidad de Dios. Dice el Salmo 103,
versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La resurrección de Jesús hace posible que todos los creyentes, sin excepción, en el Señor Jesucristo obtengan la promesa de la eternidad. La última parte del versículo 16 del capítulo 3 de Juan lo dice claramente: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el Señor nos ha salvado para que tengamos vida eterna, para que vivamos con Él para siempre. Y pasarán los siglos y vendrán siglos y nunca se acabará la experiencia de estar con el Señor Jesús. Todas las cosas que nos ocurren en la actualidad se terminan. La semana pasada estábamos hablando apenas de la Semana Santa y de las vacaciones que algunos recibirían, y algunos se fueron a la playa y ahora están pensando que el lunes ya tienen que presentarse a trabajar. ¿Dónde quedaron las vacaciones? ¿Dónde quedaron los viajes? ¿Dónde quedó el sabor del descanso? Todo se ha terminado. Pero los hijos del Señor, los hijos de Dios, los que han creído en el Señor Jesucristo, los que han entregado su vida al Señor Jesús, tienen esto en su corazón, en su mente. Son eternos. Sí, vamos a morir. Tenemos que pasar todos por esa experiencia, a menos que el Señor viniera y fuésemos arrebatados. Pero si no, nos guste o no nos guste, tenemos que pasar por la muerte. Pero eso no quiere decir que la eternidad no la veremos más, sino que creyendo en Él, ahora estaremos con Él para siempre. Ahora en la semana lo leímos en Juan 14, ¿se acuerdan? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no lo hubiera, ya se los hubiera dicho. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Tengo un lugar para cada uno de ustedes. Si no hubiese estos lugares, también se los hubiera dicho ya. ¿Saben qué? No hay lugar para ustedes. Pero como Él había dicho, porque yo vivo, ustedes también vivirán, Él tenía que decir para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que este concepto de eternidad, hermanos, es exclusivo para el pueblo de Dios. Y si usted es parte de ese pueblo, hermanos, de gloria a Dios, de gloria a su nombre. Bendito sea Dios que el Señor nos llamó. Bendito sea Él, que hemos escuchado su voz y la seguimos escuchando. Cada vez que leemos la palabra hay tanta y tanta enseñanza en ella que no nos cansamos de repetir que el Señor vive y vive para siempre. Y termino diciendo, la resurrección de Jesús es el fundamento
de nuestra fe. Haber creído en Cristo Jesús, hermano, fue una gran decisión que hemos tomado. Pero qué hermoso es saber que gracias al Señor Jesús, nuestra fe tiene resultados. Vale la pena haber creído. Oramos al Señor, hermanos, oramos al Señor. Y seguimos orando por la familia de nuestra hermana Siria, que fue mamá de nuestro hermano Fortino, hermana Leti, hermana Charo, y Manuelito, Becky y Lupita, se llamaban otra. ¿Y quién? Leonila. Bueno, sí, a lo mejor las conozco, pero ya no me acuerdo de sus rostros. Pues ella falleció ahora en la semana. El Señor le plació llevársela en Semana Santa. Fue muy su deseo y no se lo podemos discutir. Así que pues sigamos orando por los hermanos. Señor, en este momento tan bonito, damos gracias por los cuidados que has tenido para nuestra vida. Ha sido de muchas experiencias, Señor, como nuestros hermanos Hurtado Quintana, que han pues tenido la experiencia de ver partir a la hermana Siria. También te pedimos por el resto de los familiares, incluyendo a nietos, bisnietos, a hermanos y hermanas, amistades incluso que la hermana tenía. Así que, Señor, gracias por permitirnos haber estado en ese lugar y predicar tu palabra. Y ahora pues aquí estamos, Señor, recordando ese evento glorioso que nosotros lo celebramos todos los días, porque vives para siempre, y los que creemos también gozamos de esa experiencia. Bendice a todos los que aquí estamos, las familias que representamos, y que en todo, por todo, tu nombre sea glorificado. Llévanos en paz a nuestras casas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.